Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy vamos a tener un tema muy especial, pero en primer lugar me presento. Mi nombre es Tatiana Beatriz Lara Florian, soy psicóloga clínica, especialista en la parte de salud y seguridad en el trabajo, y en el día de hoy vamos a tener un excelente tema. El excelente tema es el que tiene que ver con las relaciones interpersonales en tu vida laboral y personal. Entonces quédate ahí, vamos a compartir la pantalla y ya empezamos. Bueno, entonces vamos a ver el tema de relaciones interpersonales. Como les decía, mi nombre es Tatiana Beatriz Lara Florian, hago parte del equipo de Chadai Consultan y AXA Colpatria. Los objetivos que nos vamos a trazar en el día de hoy es, primero, generar un espacio de confianza que te ayude a mejorar el clima organizacional y el bienestar de todos los colaboradores. En segundo lugar, identificar las características de las relaciones interpersonales positivas entre compañeros. Muy bien. Y en tercer lugar, vamos a empezar a hablar del tema. Entonces, las relaciones interpersonales son las interacciones recíprocas que se dan entre los compañeros de trabajo. Estas características de las relaciones interpersonales básicamente tienen que darse desde la comunicación asertiva, desde la resolución de conflictos y tercero, desde la empatía. ¿Qué es eso de empatía? Vamos a verlo ahorita. Entonces, la comunicación es un proceso, ¿cierto?, en el que transmitimos mensajes, información y sentimientos a través de un lenguaje oral o un lenguaje escrito. Vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación asertiva. Entonces, una comunicación asertiva se caracteriza porque es una comunicación abierta, respetuosa, donde tienes en cuenta tus derechos, pero también los derechos de la otra persona. Y también aprendes a escuchar lo que te dice el compañero. Hay algo muy importante dentro de la comunicación. Nos dicen que la comunicación, el lenguaje del cuerpo es el 55%, los gestos, la expresión, el contacto visual, ¿cierto? Y luego vamos a tener el tono de la voz, que es el 38%. Las palabras son solo el 7%. Por eso hablamos que no es lo que digas, sino en el tonito en que lo digas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, hablamos de un proceso importante que se puede dar entre dos personas o más, donde transmitimos información, pensamientos, sentimientos a través de un lenguaje oral o un lenguaje escrito. Piensa en este momento, tú que estás ahí bien pegadito viendo esta capacitación, ¿en qué momento te sientes como que la comunicación se vuelve un teléfono roto? ¿Sí? ¿En qué momento agregamos información? ¿En qué momento suprimimos información de la que nos llega? Es muy importante que tengas en cuenta si realmente estás siendo claro dentro de la comunicación y si haces un proceso de retroalimentación, feedback, si le preguntas al otro, oye, de lo que yo te dije, ¿sí entendiste lo que te quería decir? ¿Sí? ¿O diste por hecho? Entonces, hay que tener en cuenta los elementos de la comunicación. Entonces, debe haber un emisor, una fuente que elabora y emite el mensaje. Un mensaje, el mensaje es el contenido de la comunicación. Un receptor, el receptor es una persona o equipo que recibe una señal, y el proceso de retroalimentación o feedback. En ese proceso de feedback hablamos que le preguntamos al otro, bueno, de esto que tú estás diciendo, o de lo que yo te dije, ¿qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Sí? Si fue clara la comunicación, ¿sí? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es resiliencia? Entonces, tú no, la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar la adversidad y salir fortalecidos, ¿sí? Entonces yo diría, ok, aprendiste lo que yo te dije, ¿sí? Pero si no, entonces toca averiguar si no fui clara, qué pasó ahí en la comunicación, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta hoy a Waslavic, es un psicólogo de la parte familiar que nos habla de esos axiomas de la comunicación. Entonces nos habla primero que es imposible no comunicarnos, imposible que no te puedas comunicar. Así estés callado, tienes que aprender que si estás callado estás mandando el mensaje que no quieres hablar. Segundo, toda comunicación tiene
un contenido, ¿cierto? Entonces lo que se dice y cómo se dice. Y el tercero, la naturaleza de las relaciones depende de unas secuencias, lo que nosotros los psicólogos llamamos los patrones o las pautas de comunicación, ¿sí? Entonces, más de 2 veces que yo me comunique contigo de una manera, voy a construir un patrón de comunicación y además esos patrones se pueden construir y deconstruir, ¿cierto? A veces se da, por ejemplo, la escalada de violencia entre parejas, entonces el uno dice una cosa, el otro otra y se va aumentando en ese tono y explotamos, pero en ese explotamos se ve que podemos también de alguna manera poder cambiar esa relación desde el respeto. Entonces lo bonito de la psicología es que se puede construir y deconstruir. Y los seres humanos nos comunicamos verbalmente y analógicamente. Vamos a recordar de pronto los preceptos que nos dice el doctor Miguel Ruiz, que nos habla: sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal y no hagas suposiciones. De igual manera hemos seguido hablando desde Chada y Consulta que siempre demos lo mejor de nosotros, que desde que nos levantamos agradezcamos y podamos vibrar desde la felicidad organizacional. Si hay una buena comunicación asertiva, hay disminución de la ansiedad, aumento de la autoestima, se expresan mejor los sentimientos, hay aumento de la empatía, hay una mejor aceptación propia y del otro. Entonces, ahí cuando hablamos en el tema de relaciones interpersonales, hay que tener en cuenta que a veces las relaciones se producen y son deficientes o tóxicas. Cuando hay frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y a veces abandono del trabajo. Entonces, relaciones interpersonales, es natural que se dé el conflicto, ¿cierto? El conflicto es propio del ser humano. Si hay una situación de relaciones negativas, interpersonales negativas, dice que no hay que dar demasiada importancia a aquello que realmente no nos tiene que importar. Si nos hacen una crítica positiva, la recibimos con amor. Pero si nos van a atacar nuestra autoestima o nuestra identidad, hasta ahí, ¿cierto? Entonces, muy importante que no te lo tomes personal. Dice que ante el surgimiento de algún problema con otra persona, respeta su opinión y su posición, reconociendo que su interpretación del conflicto también es válida igual que el tuyo. No te enclaustres en tu frustración. Hay que desahogarnos, ¿cierto? Expresar sentimientos, tener inteligencia emocional. Entonces hablamos que el conflicto es inherente al ser humano y siempre que hay convivencia se da el importante es cómo resolvemos los conflictos, ¿cierto? Se da por desacuerdos entre las personas y hay que aprender a negociar y a resolver esos conflictos. ¿Cómo podemos nosotros entender los conflictos? Se entienden porque todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferente, somos personalidades diferentes. Habrá el que es tímido, el que es alegre, el que es tipo A, el que es tipo B, el que es tipo C, el que es alegre, el positivo, el ganador, el que ayuda, ¿sí? Pero cada uno, el autoritario, pero cada uno tiene su forma de ser y hay que respetar. También hay valores diferentes, opiniones diferentes y creencias diferentes, ¿sí? En general todos somos diferentes. Resolución de conflicto, estas diferencias producen ese conflicto y tenemos que desarrollar habilidades para negociar. Está la parte de la comunicación, saber escuchar, favorecer un contexto adecuado, generar alternativas o soluciones, ser muy receptivos a escuchar lo del otro, sentido de equipo, trabajo en equipo, respeto y libertad de tus pensamientos, de mis pensamientos, de tu forma de ser, de mi forma de ser, generar cambios y la capacidad de comunicarnos, generar, aprender a negociar y resolver los desacuerdos. La empatía, hablamos que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, comprender su dolor, ¿cierto? Lograr comprender su dolor, reconocer sus habilidades y sus recursos. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más creativa, hay gente que es más rígida. Entonces, dentro de los equipos de trabajo, todos somos importantes y todos somos valiosos. Entonces, para trabajar en equipo, la empatía.
Vamos a hacer un ejercicio cortico de relajación. Quiero que cierres tus ojitos y vamos a respirar. Entonces te centras en tu respiración. Vamos a inhalar. Lentamente exhalamos. Inhalamos. Lentamente exhalamos. Entra una luz blanca por tus pies. Recorre todo tu cuerpo, tu estómago, tu corazón. Agradeces por cada parte de tu cuerpo. Vamos a inhalar felicidad. Inhalamos tranquilidad. Inhalamos paz, amor y felicidad. Muy bien, vamos a abrir nuestros ojos cuando yo diga 1. 3, 2, 1 y abres tus ojos. Muy bien. La ley es para tu desarrollo personal, entonces dice que la persona que llega a nuestra vida es la correcta. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. A veces pasa una situación, muere alguien, dejamos atrás una relación, una amistad y sentimos que se nos acaba el mundo, pero resulta que de alguna manera todos tenemos que aprender de lo que nos va pasando y verlo desde el aprendizaje. En cualquier momento que comience es el momento correcto. Si hoy decides tú desarrollar la empatía, si tú hoy decides cambiar y si tú cambias, yo cambio y todos cambiamos, y si tú decides ser la mejor versión tuya, lo puedes hacer desde hoy. Cuando algo termina y cerrar ciclos es importante, olvidar lo malo y centrarnos en lo bueno, y la vida es demasiado corta para hacer otra cosa que ser felices. Tatiana les dice. Y dice que nada cambia. Si tú no cambias, nada cambia. Pero si tú cambias, tu mundo cambia. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en otra excelente capacitación. Chao, chao. Que estés bien, excelente día.